Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, como hemos cantado, Señor. Señor, tú eres lo mejor para nuestra vida. Señor, gracias, Dios mío. Señor, que en esta mañana tú seas glorificado, Señor. Que la predicación sea un espectáculo. Amén. Un espectáculo grandioso donde proclamemos tu nombre y donde David pueda poner con su boca lo que tú has puesto ya en su corazón. Amén. Señor, glorifícate en esta mañana porque tú eres quien tiene que llevarte toda la gloria. Aleluya. El honor, la alabanza, la adoración. Sí, Señor. Señor, que tu palabra llene nuestros corazones y parte en nuestras vidas. Misericordia. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito y alabado nuestro Dios. Qué bueno es, Señor hermano. Qué bueno es. Amén. Tenemos un Dios bueno, bueno y bueno. Aunque entendamos o no entendamos, hermanos, siempre Él obra a nuestro favor, en nuestro beneficio. Amén. A lo largo de la historia, hermanos, han ido surgiendo muchas noticias. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos contemplado, han ido aconteciendo noticias de mayor relevancia, noticias de menor importancia, pero siempre ha habido noticias que han puesto de manifiesto cómo la humanidad, el ser humano, avanzaba, crecía, llegaba a lugares inhóspitos, insospechados, lugares que demostraban que el hombre era capaz de muchas cosas. Hubo una noticia en el año 1969 que mucha gente contemplaron como un gran avance de la humanidad. Y fue cuando el hombre puso sus pies sobre la luna. Que yo no sé qué se había perdido en la luna, pero puso sus pies en la luna. Eso se vendió y se notificó como un gran avance para la humanidad. Ahora quiere llegar a Marte. No sé dónde queda llegar, no sé qué. Que quiere encontrar allí vida en Marte, ¿no? Quiere encontrar vida. Y en cambio, la vida que tenemos aquí, acabamos con ella, con los abortos. Una célula insignificante se le llama vida. Pero bueno, las noticias siguen ocurriendo. Luego, en el año 1880, Thomas Edison descubrió la luz. Un gran avance, sin duda, para la humanidad. Hoy aquí estaríamos a oscuras si ese descubrimiento no se hubiera llevado a cabo, ¿verdad? Estaríamos en oscuridad. En el año 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, otro gran avance para la humanidad. Y el Señor usa estas cosas, no vamos a poner duda en ello. El Señor también pone nuestra capacidad mental e intelectual para descubrir todas estas cosas, porque nos creó a su imagen y semejanza. No hay otro mérito. Esa capacidad creadora que tiene el hombre es porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿sabéis una cosa, hermano? La verdadera noticia, la buena noticia, no es que el hombre pusiera sus pies en la luna. La buena noticia es que el Hijo de Dios puso sus pies en la tierra. Él vino y se lanzó sus pies de lodo para que nuestros pies pudiesen andar por calles de oro. Hermano, esa es la gran noticia en esta mañana. La gran noticia no es que se inventara o se descubriese la luz, porque por mucho que se descubriese y se inventara la luz, nuestras vidas seguían estando en tinieblas. ¿Y sabéis cuál es la luz que vino a este mundo? ¿Sabéis cuál es la verdadera luz que vino a este mundo? Jesús de Nazaret. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, ¿tú lo crees? ¿Crees que Jesús es la luz que necesitamos en nuestra vida y que el mundo que está en tinieblas
necesita ser alumbrado por esa luz. ¿Lo crees, hermano? Es una tristeza muy grande, es una pena muy grande, porque así nos encontrábamos tú y yo, hermano. Ni más ni menos, estábamos andando en tinieblas y en oscuridad. Y el Señor vino y quitó la ceguera de nuestros ojos. Y la penicilina fue una noticia muy... O sea, se salvó muchas vidas con ese descubrimiento, la penicilina. Pero la realidad también es que la buena noticia es que la enfermedad, la verdadera enfermedad que tiene el hombre es el pecado que hay en su corazón. Esa es la verdadera enfermedad. Esa es la verdadera sanidad que necesita el hombre. Y la noticia, la verdadera noticia que puede transformar nuestras vidas es que Él murió en la cruz del Calvario y en su llaga nosotros fuimos sanados. Esa es la verdad y esa es la noticia por excelencia. Y Jesús, el unigénito Hijo de Dios, estuvo aquí en la tierra y habitó entre nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le escupieron en la cara. ¿A vosotros os han escupido alguna vez en la cara, hermano? ¿Alguien os ha...? A mí no me han escupido en la cara. Pero me imagino que tiene que ser una sensación muy desagradable. Porque yo creo que no hay mayor desprecio, no hay expresión que demuestre un desprecio más grande que alguien te escupa en la cara. Isabel, la imagen del Dios invisible se hizo carne en Jesús de Nazaret. Y a Jesús de Nazaret le escupieron en la cara. Le estaban escupiendo al mismo Dios en la cara. Y no solamente le escupieron, hermano, le abofetearon, le golpearon con una vara y pusieron en sus sienes una corona de espinas. Una corona de espinas que teníamos que tener tú y yo. Pero Él se la puso para que luego nosotros tuviésemos una corona de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la realidad, hermano. La realidad es que ese hombre vino entre nosotros y habitó entre nosotros, murió en la cruz, pero resucitó. Aleluya. Y ascendió y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, hermano. Pero no nos deja solos. La iglesia que Él estuvo 3 años con esos discípulos, con esos seguidores de Jesús, estaba anhelando, estaba esperando la promesa que Él les dijo que iba a venir. Esa promesa era el Espíritu Santo. Gracias. Esa promesa era el Espíritu Santo y la iglesia, los discípulos de Cristo, estaban esperando esa venida del Espíritu Santo. Así fue como comienza, no voy a decir comenzó, la iglesia comienza porque la iglesia está presente hoy en día. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia continúa, hermano. Pero tenemos el momento en la Escritura donde esa iglesia primitiva nació y surgió. Y no nació y surgió de cualquier manera. Nació y surgió en el poder y en la llenura del Espíritu Santo, hermano. Es importante, yo creo que es importante que vayamos a la Escritura y que analicemos, que leamos, que veamos cómo, qué fue lo que ocurrió para que esa iglesia llena del Espíritu Santo trastornara al mundo entero, hermano. Puso al Imperio Romano, lo puso de cabeza. Y a los judíos, que se creían que eran los poseedores de la verdad, que se creían que eran los que tenían y el derecho de la verdad, pero estaban equivocados. Me gustaría que me acompañaseis para que nos situemos y nos contextualicemos de lo que quiero compartir, hermano. Me gustaría que vayamos al libro de los Hechos y leamos un poquito la historia que ocurrió, lo que se llevó a cabo en ese momento concreto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, subraya estas palabras, hermano, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Continuamos en el versículo 12. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y otra vez, hermanos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 en número eran los que estaban reunidos, hermanos. 120 que trastornaron por donde quieran que iban trastornando con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús. Aquí proceden a elegir a otro apóstol que sustituiría en este caso a Judas Iscariote. En el versículo 21 seguimos leyendo y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, subraya también esta parte más porque es importante, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y llegó el día, hermano, llegó el día esperado, el día ansiado, el día donde todos los discípulos estaban juntos, unánimes, perseverando, orando, clamando. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, hermano, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos a un 20% del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Es lo que dice, hermano, un 20%? No, todos. Y no algunos concretos. Y fueron todos llenos. Hasta aquí, hermano, hasta aquí, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Seguimos en el versículo 14, 2:14. Y en esta llenura, hermano, se levanta Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién, hermano? Sobre toda carne. Tú y yo, hermano, estamos aquí escritos, estamos aquí representados sobre toda carne. Esto no era para el pueblo de Israel solamente, ni para los judíos. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Qué bueno es que el Señor derrame de su espíritu en nuestra vida, hermano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu. No, pero esto era para la iglesia primitiva, ¿verdad? Esto ya hoy en día hay otros programas y otras actividades.
Hay otra estrategia que desarrollamos y ahí es donde el Espíritu se mueve, ¿verdad? No es importante que seamos llenos del Espíritu. Aquí lo importante es que organicemos bien, que hagamos una buena estrategia y que, bueno, que Dios nos dé sabiduría. ¿No? Yo creo que si esto está escrito en la palabra de Dios por algo, ¿verdad? La palabra de Dios no es un libro de historia. Algunos piensan que es un libro de historia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios está aquí para enseñarnos. Para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y aquí está la iglesia primitiva. Es lo que tenemos que aprender, hermano, de cómo funcionaba la iglesia primitiva. En el versículo 37 dice, al oír, cuando Pedro se puso en pie lleno de la unción de Dios y empezó a hablarle a esa persona, hermano, empezó a hablar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, al oír esto las personas se compungieron. Las personas se compungieron. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que significa que las personas se compungieron? La palabra compungir ahí viene del hebreo catanuso y viene a decir ni más ni menos que la palabra perforó los corazones de las personas que estaban muriendo. Los perforó, los atravesó, los agitó, los confrontó, los hirió. Estas personas, esta predicación que dio Pedro fue una palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo. Y la conversión que ocurrió en ese entonces, en ese momento, que si seguimos leyendo, y lo vamos a leer, fueron 3.000 personas, hermano. 3.000 personas convertidas. 3.000 personas, no, ahí mi mano que no levantarían la mano. Ahí simplemente fueron trastornados. Esas vidas ya no eran las mismas. Esas vidas ya no pensaban como antes. Ya no se preocupaban de lo que se preocupaban antes. Esas vidas ya no valoraban lo que antes valoraban. Esas vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón, hermano, porque ahí está la verdadera conversión, en el corazón. Yo no digo que no se pueda levantar la mano, porque se levanta la mano, pero la verdadera conversión se ve en el caminar, se ve en el corazón, en lo que tú te vacías y dejas que el Espíritu Santo te llene. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, porque Él no ha venido para que sigamos haciendo las mismas cosas. Si seguimos haciendo las mismas cosas, en verdad, en nosotros no había un auténtico arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hermano, de 120 a 3.000 personas. Increíble, ¿verdad? Y perseveraban, otra vez vuelve a aparecer la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Subraya este versículo, hermano, porque es importante, es principal, es primordial. Aquí viene el quid de la cuestión, aquí viene la esencia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, hermanos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día. ¿Por qué se repite tanto esta palabra? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida de esta persona, hermano, la vida de esta iglesia que nació, que se formó, que se forjó en este momento, eran vidas completamente transformadas. Ya su mente no tenía que ver nada con lo que eran antes. Y esta es la iglesia, hermano, esta es la iglesia que Dios quiere usar, esta es la iglesia misionera de Adulán, esta es la meta, esta es el camino que la iglesia misionera Adulán tiene que seguir para que el Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros. De otra manera, hermano, de verdad, podemos hacer cosas porque Dios es misericordioso y Dios nos va a usar, pero que seamos llenos, hermano, que no vayamos. ¿Tú te imaginas cargar tu móvil a un 20% y salir a la calle? Puedes usarlo, pero la verdad que lo vas a poder usar un poco tiempo, porque la batería la has cargado un 20%. Y no es igual esta nueva batería cargada al 20% que está completamente cargada, ¿verdad? Tiene móvil para rato, ¿verdad? Pero igual ocurre con nosotros. ¿Por qué nos conformamos con ir con nuestras baterías a un 20% cuando podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué nos conformamos, hermano? ¿Por qué somos tan cómodos y nos creemos que por estar un domingo en el culto, ya mi batería, ese 20% que he recibido aquí, ya me vale para toda la semana? Nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Porque eso no es lo que viene en la palabra. Aquí estamos hablando de llenura. Aquí estamos hablando de plenitud. No estamos hablando de un 20%. Pero claro, tenemos que poner nuestra parte. La iglesia primitiva perseveraba, unánimes en oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Perseveraban. Perseverar es constancia, hermano. Perseverar es, si no tengo ganas, voy a ir porque yo sé que ahí el Señor manda bendición y vida eterna. En la iglesia, en el pueblo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Y dice así: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Hermano, qué bueno que haya fuego de los cielos. Tenemos que quitar frío, pero así, de momento. Y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y fijaos lo que pasó cuando la gloria del Señor llenó la casa. Y si no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, hermano. Aquí estamos hablando de plenitud. La misma plenitud que había en la casa de Dios es la misma plenitud, hermano, que tenemos que tener nosotros. Hermano, no podemos andar con la cabeza agachada, de verdad que no. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar ¿qué, hermano? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero, hermano, no es nuestra fuerza, en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y parece que esto que vamos a leer ahora es una oración. En verdad, está hablando, pero lo está escribiendo. En Efesios capítulo 3, versículo 19, Pablo se dirige a los Efesios y le dice, acompañadme por favor, Efesios capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19 dice: por esta causa
doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué está diciendo aquí? Es que está aquí Pablo diciendo, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Seamos llenos de toda plenitud de Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu a tiempos. No, el Señor nos da el Espíritu Santo. Y no lo mismo, hermano. No lo mismo ser templo del Espíritu Santo. Ser morada del Espíritu Santo. No lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. No nos confundamos, ¿eh? Pero ¿sabéis una cosa? Cuando nosotros, como recipientes en las manos de Dios, hay cosas en nuestro corazón, como aquí podemos ver, hay tesoros en nuestros corazones que ocupan y llenan nuestro corazón. ¿Sabéis qué ocurre? Que el Espíritu Santo no puede llenarnos. ¿Cómo nos va a llenar? Si ya en nuestros corazones hay muchas cosas. Dice el Señor que donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestro corazón, hermano, yo primero. A veces hay tesoro. Aquí estamos hablando que la gloria de Dios llenó todo el templo de Dios. No hubo un rincón que no lo llenase. Y en nuestro templo, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, tenemos muchas veces habitaciones que tenemos la puerta cerrada, echamos la llave, ahí no entra. Y no entra el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tenemos ahí nuestros tesoros escondidos. Entonces no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ir sacando, vaciándonos, que fue lo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se vació, porque aquí lo hemos leído, hermano, perseveraban una vez en el templo y partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, teniendo favor con todo el pueblo. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Ellos se vaciaron por completo. Ya su mente no estaba enfocada en las cosas del mundo, ni para ellos las cosas del mundo tenían el valor que antes tenían. Pero es importante, hermano, que vaciemos nuestros corazones, porque a fin de cuentas, lo que importa es tu corazón y el mío, porque de ahí mana la vida, hermano. Nuestro corazón es lo que el Señor mira, no nuestra fachada. En Efesios capítulo 4, versículo 13, un poquito más adelante, un capítulo más, Pablo sigue hablándole. Dice hasta que, está cerca, me imagino que lo habéis encontrado rápido. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, hermano, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelvo a repetirlo, hermano. La iglesia misionera Durán, para la gloria de Dios, Dios se mueve en medio de su iglesia. Hermano, pero creerme que para realmente impactar y trastornar los corazones de las personas que nos rodean, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermano.
No hay otra fórmula. De verdad que no. ¿Vale? Esto es lo que vale. Primeramente, ser lleno del Espíritu Santo. Y como he dicho antes, la llenura del Espíritu Santo viene cuando la Iglesia persevera juntos, unánimes, en oración, en comunión, en partimiento del pan. Ahí es cuando Dios se mueve con poder, hermano. Y eso es lo que tenemos que procurar, hermano. Perseverar en eso, hermano. Consecuencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió cuando Pedro habló. Las personas fueron impactadas. Ahora bien, ¿qué significa? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si queremos conocer la doctrina de los apóstoles, hermano, en aquel entonces los discípulos tenían que agarrarse a lo que los apóstoles les enseñaban. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. La Biblia como tal, el Antiguo Testamento lo tenían. Y de hecho Cristo hablaba mucho del Antiguo Testamento. Pero esa enseñanza de los apóstoles no podía venir de otra fuente que no fuera Cristo mismo. Cristo fue el que estuvo con los discípulos 3 años y les enseñó. Dice que si se escribiese todo lo que el Señor hizo con los discípulos, no habría libro en el mundo para poder escribirlo. ¿Cuántas cosas le enseñó el Señor a sus discípulos? Muchísimas cosas. Y eso fue lo que los discípulos, los apóstoles, enseñaban a los creyentes. Y en esa enseñanza perseveraban, hermano, en la palabra de Dios, en su palabra. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, ¿qué es lo que dice, hermano? Porque esa es la enseñanza que recibieron los apóstoles. Mateo capítulo 5. Versículo 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor estaba diciendo: yo no he venido para quitar la ley, he venido para cumplir. Y cumplir, en el griego, hermano, es pleró. Pleró significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, completar. Porque la plenitud de la ley se hizo carne en Cristo Jesús. Porque la ley, hermanos, si nos ponemos a pensar, fue dada por Dios. ¿Para qué? Para reflejar, para evidenciar lo que había en el corazón del hombre. Y lo que había en el corazón del hombre era el pecado. Y la ley de Dios era justa, porque la ley de Dios es buena. Y Dios dice: yo no he venido para abolirla, yo no he venido para quitarla, he venido para completarla. He venido para enseñaros la esencia de la ley. ¿Y sabéis cuál es la esencia de la ley? Nuestros corazones, hermanos. Porque dice el Señor: ¿oíste que fue dicho? Bueno, si leemos, dice: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no supera, no va más allá que la justicia que se creen que tienen los escribas y fariseos, no entraréis, hermano, no entraremos en el reino de los cielos. Justicia. El Señor dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. La conocida ley del talión, ¿verdad? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y esa ley ustedes piensan que fue mala o que es mala? Hoy en día, tal como está la cosa, se pondrán la mano en la cabeza.
Pero créeme, hermano, que esa ley era justa. Porque ni más ni menos representaba que el que hacía daño intencionadamente a otra persona, que fuera restituido con lo mismo. Y eso daba lugar a que la gente no se tomara la justicia por su mano. Eso daba lugar a que los jueces aplicaran la ley justa. Pero el Señor dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, porque Jesús de Nazaret es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Dice, pero yo os digo, cualquiera que os abofee, ponedle la otra mejilla. Orad por vuestro enemigo, por los que os persiguen, por los que os ultrajan. Va un paso más allá. Está completando esa ley. Está mostrando a la gente lo que es la esencia de la verdadera ley, nuestros corazones. Porque si tú dices que una persona que se acuesta con otra, estando casada, está adulterando, yo os digo que cualquiera que desee en su corazón a una mujer, ya está adulterando en su corazón. Ya está adulterando. Y aquel que dice en su corazón, bueno, no hace falta insultar a un hermano. No hace falta, no se debe, es lo que dicho. No se debe insultar a un hermano, pero si tú ya estás guardando rencor en tu corazón, hermano, ya lo estás insultando. El Señor está enseñando a sus discípulos que la ley tiene que estar escrita en nuestros corazones y que tiene que salir de nuestros corazones, hermano. Porque es ahí donde el Señor pone su mirada, es ahí donde el Señor escudriña nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros verdaderos deseos, aquellos que nos motivan, aquellos que nos apasionan. Y el Señor lo conoce. A mí o tú a mí me puedes engañar o me puedes hacer aparentar o creer. O una cosa, yo no soy Dios, yo no puedo ver el corazón. A no ser que Dios lo revele. Pero Dios sí lo ve, hermano. Dios conoce nuestros corazones. Y no pueden ser llenos del Espíritu de Dios cuando nuestros corazones no son sinceros, íntegros y se rinden, se vacían a los pies de Cristo, hermano. No puede ser lleno. Tenemos que decir, hermano, de verdad, yo sé que no es una cosa de hoy para mañana, pero sí tenemos que hacerlo. Sí, es urgente. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor viene, y el Señor viene pronto. Y el Señor quiere una iglesia avivada, quiere una iglesia encendida, quiere una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se mueva, hermano. Porque la gente le queda poco tiempo, hermano. Nosotros estamos ya, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero hay mucha gente que se muere cada día y no escuchan. No escuchan. Por lo menos que escuchen de nuestra boca. ¿Dónde está la buena noticia? En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento, hermano, este es el fundamento, lo que los apóstoles enseñaban, el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él no vino para quitar la ley, vino para cumplir, para completarla, hermano. La perseverancia no se limitó de esta iglesia primitiva, no se limitó de lo teórico, sino que fue en lo práctico, hermano. En el versículo 42 podemos ver que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya hemos visto que enseñanza le estaba transmitiendo a los apóstoles, hermano. La enseñanza que le estaba transmitiendo, hermano, era el corazón de ellos. Porque los escribas y fariseos, hermano, enseñaban la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón no estaba limpio delante de Dios, porque ellos se creían que con esas leyes, cumpliendo a rajatabla, incluso otras tradiciones que ellos ponían, ya estaban cumpliendo delante de Dios, pero Dios no. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que seamos genuinos, hermano, genuinos. Si no morimos a nosotros mismos, a mi yo, no podremos hacerlo. Precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál es, hermano? ¿Sabéis cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? El querer tener comunión unos con otros. Cuando tú evitas venir a la iglesia, cuando tú no quieres venir a la casa de Dios, tú no quieres tener comunión con los hermanos. Cuando tú no quieres venir, vete a saber los motivos que podrá haber en tu corazón, hermano. Pero eso no es... Ahí no se está reflejando la llenura del Espíritu Santo, porque precisamente la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a estar con tus hermanos.
Estar junto con tu hermano en oración. Esta primera iglesia se dedicó, perseveraban. De la palabra griega es un poquito complicada, proscartereo, que significa anhelar, perseverar, constancia, diligencia, asistir asiduamente a todos los servicios, koinonía, participación, interacción, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación. Eso es la comunión, hermano, que tenemos que tener los unos con los otros. Recuerda, hermano, que si no nos vaciamos, no podemos ser cambiados nuestra manera de pensar y de vivir. Y tú dirás lo que quieras, pero ¿sabes una cosa? La necesidad nos une y la abundancia nos separa. La necesidad nos une y la abundancia nos separa y divide. Tenemos que estar juntos en armonía, tenemos que compartir y no creer que lo que tenemos es para nosotros. Cuando muchas veces tenemos más, muchas veces cuanto más tenemos, menos compartimos, hermano. Cuando más derrama el Señor en nuestras vidas, más nos lo guardamos para nosotros. El Señor no quiere individualismo, ni quiere que vayamos como llaneros solitarios, no quiere que cada uno en el cuerpo de Cristo, porque ni las manos puede estar separadas del cuerpo, ni el pie, ni el brazo, ni la pierna, todos formamos parte del mismo cuerpo y todos nos necesitamos los unos a los otros. Y es necesario que compartamos. Y dice que mayor necesidad, ¿no?, que compartir, o que nos una, en este caso, que es ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario, hermano. Tú, el hecho de que estés aquí, para mí es necesario, hermano. Que nadie te haga pensar otra cosa. Nos necesitamos los unos a los otros. Cristo se desprendió de sí mismo, dejó su gloria, siendo semejante a Dios, dejó su trono de gloria y se hizo hombre como tú y como yo. Dice en Filipenses, acompañadme por favor, dice Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11. Filipenses capítulo 2, del versículo del 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu de la Iglesia primitiva fue mucho más allá de lo material, hermano. Me gustaría que uno buscase Romanos capítulo 12, versículos del 12 al 17, que otro busque Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y otro busque Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 10 y 11. Lo repito, Romanos, capítulo 12, del 12 al 17, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 10 y 11. A ver, que tenga Romanos, que lo lea, por favor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos, hermano, unánime. Segunda de Corintios capítulo 8, 10 y 11, por favor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Amén, hermano. Una iglesia que no está unida, ¿sabéis lo que ocurre, hermano? Una iglesia que no está unida es presa fácil del enemigo. Y creedme que el enemigo estaría afuera como león rugiente. El enemigo no eres ni tú ni yo. Nuestra lucha no está entre nosotros, hermanos. Nuestra lucha está contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que lo único que quiere es dividirnos, separarnos, debilitarnos. Hermano, ¿creéis que es importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo? ¿Creéis, sinceramente, que tenemos que buscar y anhelar esa llenura del Espíritu Santo, hermano? ¿O creéis que nos podemos conformar con un 20% o un 30% de esa llenura? Yo creo que no, hermano. Yo creo que tenemos que procurar por todos los medios y ser perseverante, constante en esto mismo que nos enseña la palabra de Dios, en ser lleno. Y la llenura del Espíritu Santo, hermano, empieza y se origina en tu intimidad. La llenura del Espíritu Santo empieza en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tu cuarto, cerrada la puerta, en tu habitación, tu rodilla hincada, clamando, buscando a Dios, leyendo su palabra, orando, hermano, porque ¿sabéis lo que es la oración? La iglesia perseveramos también en oración, hermano. La oración no es poca cosa. Pero muchas veces oramos de una manera y no recibimos. Y la oración tenemos que tener claro también lo que es la oración. La oración en Mateo capítulo 7, acompañadme por favor, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. El otro día tuvimos, procuramos cada semana tener la reunión de intercesión. ¿Y sabéis una cosa? Lo que menos hicimos fue orar. Y estuvimos 3 horas cerca. Yo ya perdí la noción del tiempo. Estuvimos cerca de 3 horas, pero estuvimos hablando. Y cuando nos dimos la cuenta, hermano, empezó a surgir ahí una llama. Y lo que decía uno encendía al otro, y lo que decía el otro encendía al otro. Y nos fuimos edificando, éramos 4. Y no voy a decir 4 gatos, porque está feo decir 4 gatos. Porque no somos gatos, somos ovejas, ¿verdad? Somos ovejas del Señor. Más que ovejas, somos hijos del Altísimo. Pero qué bueno, hermano. No se trata de cantidad. Se trata de llenura del Espíritu Santo. Se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Y si el Señor con 120 personas trastornó a la humanidad, lo puede hacer con 4 personas perfectamente. Porque se trata del poder de ese Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El Señor es sabio. El Señor sabe
cómo poner el dedito en la llaga. Y dice, ustedes no me entendéis muchas veces a mí, yo voy a hacer que me entendáis, porque vosotros también sois padres. También somos padres, ¿verdad? Y si nuestros hijos nos piden una cosa, siendo nosotros mal, no le vamos a dar una piedra, ¿verdad? Si nos pide pan, no le vamos a dar una piedra. O si le pide un pescado, no le vamos a dar una serpiente, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Está hablando de pedir, hermano. Pero fijaros lo que dice ahora, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Todo lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. El corazón, hermano. El corazón. Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vaciaos y Él os llenará. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermano. Amén, hermano. Para terminar, quiero compartirlo con vosotros lo que es la oración. Porque la oración, hermano, no es ir a Dios con la lista de Mercadona. Tenemos que pedirle. Pero sabéis una cosa, hermano, la oración no es siempre repetir las mismas cosas. Señor, esto, Señor, quiero lo otro, Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor. El Señor conoce también nuestra lista, que ya muchas veces sabe hasta lo que se nos olvida. Os voy a decir lo que es la oración. Modelo tenemos, hermanos, modelo tenemos en la oración, porque nuestro Señor Jesucristo constantemente se apartaba para orar a su Padre. La oración es escudriñar el corazón de Dios. La oración es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter y entrar en sus propósitos. La oración es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter y entrar en sus propósitos. Y luego experimentar su poder y participar en su gloria. ¿Qué fue lo que pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní? Clamando al Padre, orando, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Él estaba clamando porque necesitaba que su Padre le revelara, o Él ya lo sabía, le diera fuerza, le mandó ángeles para que lo sostuvieran. Pero si no es posible, Señor, es necesario hacer la voluntad de mi Padre antes que la mía. Si no es posible que esta copa pase de mí, haré tu voluntad. El mensaje que viene de arriba, hermano, el mensaje que viene de arriba en la oración
es más importante que lo que viene de abajo hacia arriba. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Cuando tú estás orando a Dios es más importante lo que Dios te tiene que decir a ti que lo que tú tienes que decirle a Él. Es más importante, hermano, porque la oración es la búsqueda de la dirección de Dios. La oración es la búsqueda de conocer el corazón de Dios, para conocer su carácter y entrar en sus propósitos, hermano. Él ya sabe lo que necesitamos, hermano. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que además cosas vendrán añadidas. Y tú me dirás, sí, David, pero es muy fácil. Porque yo no tengo trabajo. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán añadidas. Sí, pero es que tengo ya 35 años, no tengo novio ni novia. Hermano, busca el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán añadidas. ¿Tu corazón en qué está enfocado? ¿De qué está lleno tu corazón? Busca primero el reino de Dios. Enfócate en el reino de Dios. No vayas a Dios con la lista del Mercadona, porque Dios sabe, sin abrir tu boca, lo que tú necesitas. Sí, pero es que estoy en una enfermedad y la fe. Dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Acaso Dios no sabe cómo tú te encuentras? ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en tu vida? ¿Acaso Dios no sabe lo que estás sufriendo en tu familia o en tu matrimonio? Busca primeramente el reino de Dios, primeramente, y Él se encargará de los demás. Ocúpate de Él, ocúpate de llenarte de Él, que Él se va a ocupar de lo tuyo. No hace falta que, de verdad, que se lo pida, Él ya lo sabe. Hermano, pero ¿qué es más importante, hermano? ¿Recibir lo que tú le estás pidiendo o ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es más importante? ¿Qué pesa para ti más en la balanza? Seamos